Es un placer estar aquí en este foro, agradecer a Edufinet este congreso, el esfuerzo que han realizado, la oportunidad, y a Unicaja que nos acoge en este lugar tan grato. Leyendo la sesión, dice que se da voz a los actores. Entonces, parece que quieren que hablemos las personas. Y entonces tendremos que ver las coordenadas de las personas. ¿Quién les está hablando? ¿Qué tiene que ver la persona que les está hablando con la educación financiera? Pues la docencia. En el año 92 propongo y se empieza a incluir en los planes de estudio de la universidad, en este caso en la Carlos III, la regulación financiera. Y a eso me dedico desde entonces. El año 2008 quiebra Lehman Brothers y quien era un consultor y docente se convierte en un abogado. Y recibo en estos 10 años unas 2.000 personas. Me doy cuenta que tenían problemas bancarios. Y me doy cuenta al tratar con ellos que tienen unas características distintas al resto de los clientes. Hablo con mi hermana, que es epidemióloga en Montreal, se lo explico, y entonces creamos una fundación Finanzas y Salud y estudiamos el impacto en la salud, pero no en la salud financiera, entre comillas, es decir, en el bienestar patrimonial y económico, sino en la salud física y mental y social, como define la OMS, y encontramos y publicado en la Gaceta Sanitaria el estudio que hay un impacto importante en estas personas. Ahora esta fundación va a estudiar en la próxima reunión del patronato el impacto que ha tenido estas situaciones en los empleados de banca. Al mismo tiempo, participo como coordinador legal de EFPA y aquí participo en todo el proceso de algo muy interesante, que es el artículo 25 de MiFID II, que incluye algo novedoso que es, y muchos de ustedes lo han vivido estos últimos meses, y es que desde el 1 de enero no se puede informar en una sucursal bancaria o gestionar o asesorar si no se tiene una formación. Y entonces entramos en todo el proceso y con la guía técnica de la CNMV y luego además EFPA realiza un estudio en los 27 Estados miembros, que al final son 17, pero en 17 Estados miembros de cómo está implantándose en Europa la formación financiera. Al mismo tiempo, hay un contacto con las autoridades en el grupo FinJust, que fue el primero que se creó en Europa desde el punto de vista de los usuarios de servicios financieros. Y en el año 2007, nada más que Lehman Brothers, se dirige a nosotros y mantiene unas conversaciones sobre el problema de la educación financiera. Y se publica el libro, la comunicación en diciembre de 2007 de la Comisión Europea y al mismo tiempo un informe, siendo yo presidente del grupo FinJust, que se entregó a la Comisión Europea planteándose en enero de 2008 toda esta problemática. Desde estas coordenadas les hablo y van a ser unas meras reflexiones muy breves de, si se me permite, para pasar, gracias. Vamos a partir de algo que a Manuel Conte le puede sugerir una entrada en su blog, porque yo quería centrarme en la noción de la OCDE y conocimientos y competencia. Esto, en todas las discusiones de la formación de los empleados, quedó clarísimo. No bastaba con tener unos títulos, unos estudios. A mí me decía una directora de sucursal, yo soy economista, ¿qué pasa? ¿No voy a poder informar o asesorar? No, tienes que estar certificado, tienes que acreditar conocimientos y experiencia. También la educación financiera es importantísimo, los conocimientos y la competencia. No basta con que saber y estudiar, hay que saber aplicarlo, Dice la OMS, en la traducción española, tener conciencia. Esta es la sugerencia para Manuel Conte. No, yo diría consciencia, porque conciencia es saber del bien y del mal, y consciencia, de acuerdo con la RAE, es ya la técnica de aprendizaje, el saber identificar los riesgos y gestionarlos. Pero también, si vamos a lo que nos ha dicho esta mañana el representante del Banco de España, Julio Gil, que me ha encantado la frase, ha dicho, la educación financiera es la ética. Bueno, entonces sí, porque ya la OMS estaría introduciendo ya el concepto del bien y del mal, pero sí da esa doble perspectiva. El hecho es que en la noción del OCDE hay una referencia a enseñar, informar y asesorar, que es el medio para trasladar la información financiera, y luego hay algo muy importante, que es pedir ayuda. Esto nos coloca en que no siempre la educación financiera va a lograr sus objetivos. Es decir, que hay que saber los límites y que cuando uno está ante situaciones complejas, y hoy los mercados financieros son complejos y los productos financieros cada vez son más complejos, hay que saber que hay que acudir a la ayuda de un asesor. Esto nos plantea que nos encontramos ante una actividad regulada, el asesoramiento.
¿Y hay algo intermedio? Pues sí, hay una orientación financiera, el financial guidance que existe entre lo que es la educación financiera y el asesoramiento. Esta es una pieza que se ha movido en el último año de forma potentísima. La han cogido Better Finance y las asociaciones de consumidores europeos y quieren lograr, hasta que tenga tal impulso, que se pone en cuestión la propia asistencia del asesoramiento profesional, porque quieren, de algún modo, ser ellos los asesores de los clientes, como está indicándonos la OCDE al darnos la definición de educación financiera. El 1 de octubre de este año se ha creado en el Reino Unido la Single Financial Guidance Body, el ente único de orientación financiera. Y se ha creado con mucha fuerza porque se ha nombrado presidente a Héctor Sanz, que fue el consejero ejecutivo de la FSA en el Reino Unido. Y quieren dar un organismo que eduque y proteja al consumidor en relación con lo básico, como son los servicios de pagos, la deuda, como son las pensiones. Y tiene funciones de coordinación de todos los planes que hasta ahora existían dispersos en el Reino Unido sobre educación financiera. Nos encontramos que hay que informar, enseñar, asesorar. ¿Quién puede hacerlo? Pues en estos momentos, y esta mañana lo hemos visto, y en la práctica es así, los docentes, es verdad que ya es una materia troncal en la escuela, están empezando. Y también se nos ha dicho que en un año no se puede hacer. Estamos en planes de medio y largo plazo. Quien puede ahora, quien puede y sabe hacerlo, y puede tener la experiencia docente para hacerlo, son los empleados de los bancos. Son aquellos, por ejemplo, que se han certificado para informar y asesorar. Esas son las personas, y como nos ha expuesto la representante de EFPA esta mañana, Andrea Carreras, ya lo están haciendo los voluntarios de EFPA, planes de educación financiera, ya han formado a más de 5.000 personas. ¿Qué es la educación financiera? Nos dice la OCDE, es un bien público, es decir, algo que todos debemos tener y que porque uno lo consuma no va a dejar de ser utilizable por los demás. ¿Y cuál es el acercamiento? El acercamiento es de RSC. ¿Y qué son esas siglas? La responsabilidad social corporativa. Es decir, que es algo que estaría dentro de lo que José Luis nos decía, la regulación, pero en un sentido muy amplio. El soft law, es decir, algo muy general, no en la ley. Y a través de unos códigos de buenas prácticas, que existe en 2005 la primera referencia general, pero en el 2014 claramente por la OCDE, este Código de Buenas Prácticas en la Educación Financiera, que se ha recogido en España por el Plan de Banco de España CNMV en 2016. Aquí tenemos una doble confluencia que crea un diálogo y además es lo que crea credibilidad y refuerza la relación fiduciaria entre el banco y el cliente. Por un lado tenemos al cliente y por otro lado tenemos al empleado del banco que informa, asesora, y estas personas tienen que estar en diálogo. Esa información que se da, que puede tener la forma también de educación, es lo que consolida, lo que refuerza la relación del banco a través de su asesor con el cliente, pero para que ese diálogo se establezca y sea fructífero es necesario que exista educación financiera por parte del cliente, porque si no hay un mismo lenguaje no podemos reforzar la relación entre las partes. Veamos un poquito el marco europeo muy por encima. Tenemos los tres sectores con sus autoridades. Tenemos que en los tres sectores, tanto la Directiva de Crédito Hipotecario como la Directiva MiFID II, como la Directiva de Distribución del Seguro, establecen algo transversal. Todos los empleados de los bancos que informen o asesoren en cualquier servicio financiero, ahora ya lo sabemos que es para los de inversión, pero inmediatamente, en las próximas semanas se va a aprobar la Ley de Crédito Hipotecario y van a ser solo los que estén en los acreditados en el Banco de España van a poder informar o asesorar en créditos hipotecarios, y lo mismo va a suceder en seguros, no tiene el mismo respaldo. Pero lo cierto es que la Directiva de Crédito Hipotecario, y así lo recoge la ley que en estos momentos se está discutiendo en el Parlamento, un artículo referido a la educación financiera. Luego ya hemos dejado el apartado de la soft law y nos hemos metido en la ley, en la directiva y en la ley española donde se recoge. Lo que viene a decir es algo que ya esa asignatura la tenemos y además desde hace tiempo, y es que en crédito hipotecario debemos tener guías orientativas y explicativas. El Banco de España desde 2011 tiene una guía, como sabemos muchos de nosotros, sobre la contratación y el acceso al préstamo hipotecario. Las referencias del Código de Buenas Prácticas
José María ha anticipado algunas de ellas, son la independencia, que se separe la parte comercial, el logo de las empresas, de los bancos, de la educación financiera, el que sean personas cualificadas, pueden serlo aquellos que estén certificados a través de los títulos recogidos en el listado de la CNMV, que sea una adecuación al cliente. No es lo mismo informar a un chaval de la escuela que a un jubilado, hay que adecuarse a las poblaciones ya identificadas por los estudiosos, las poblaciones vulnerables, y además debe ser evaluado. Todos estos requisitos están en las directrices SESMA y en la guía técnica de la CNMV sobre la formación de los empleados, y se ha discutido muchísimo de cómo se tiene que implementar todo esto. Aprovechemos lo que ya ha hecho la industria para formar a los empleados de las entidades para aplicarlo a todos los planes de educación financiera. La ética es un elemento esencial para ESMA. Julio Gil nos lo indicaba esta mañana. No nos olvidemos de ese aspecto, que la ética debe formar parte. A través de la sostenibilidad en los planes de educación financiera se recoge, pero tal vez debería entrar como una materia específica la ética en la educación financiera. Bueno, lo que viene como última reflexión son lugares comunes y la gran pregunta con la que empezaba José María a cabo es: ¿estamos a favor o en contra de la educación financiera? Totalmente a favor. Tenemos que formar a la población, tenemos que hacerla autónoma y lo debemos hacer de la mejor manera posible. Tal vez en esta reestructuración importantísima de la arquitectura financiera, donde ya se va a crear una autoridad macroprudencial, donde se quiere crear una autoridad defensora del cliente financiero, aprovechémosla y sigamos el modelo del Reino Unido. No es que lo estén haciendo mal el Banco de España y la CNMV con su plan de educación financiera. No, hay que reforzarlo. Y reforzarlo es lo que ha hecho el Reino Unido, que ha identificado un organismo propio financiado por la industria financiera para que desarrolle todos los planes de forma coordinada de educación financiera. Muchas gracias por la paciencia.